dicho, ahora, después de comer, un café doble, 4 de la tarde es una hora siempre un poco complicada para hablar de temas que en este caso no son espinosos, ni son arduos, ni son áridos, sino que es un tema de absoluta actualidad y uno de los temas, de los elementos fundamentales de cara a profundizar aquello que creemos y queremos fortalecer, que es nuestra democracia. Por eso tenemos una mesa absolutamente excepcional. Se suele decir estas cosas, pero realmente en muchísimas ocasiones coincide, y en esta ocasión sin duda coincide. Tenemos a Joan Botella, que es catedrático de Ciencia Política por la Universidad Autónoma de Barcelona, fue el decano del Colegio de Politólogos y Sociólogos de Cataluña, un especialista, uno de los mejores especialistas en toda España en estudios electorales, en actitudes políticas y medios de comunicación. Es autor o coautor de más de 15 libros, no sé si está por el 15 o por más, pero tiene una fertilidad literaria y estudiosa importante. Es un articulista en varios medios de comunicación y sobre todo es un representante de la academia, es decir, de aquello que en España desgraciadamente se tiene en poca consideración, que es la participación de aquellas personas, de los estudiosos, de las personas que reflexionan en la cotidianidad política y en el devenir de nuestra sociedad. Es decir, la incorporación de la academia, la incorporación de la reflexión, la incorporación de aquellas personas que están permanentemente estudiando, analizando y reflexionando sobre el devenir de asuntos tan importantes y tan relevantes en este caso como la participación electoral, la política, la sociología, es muy relevante y por lo tanto para nosotros es un auténtico placer. Y sobre todo Joan Botella estuvo en la comisión, fue uno de los redactores en la comisión de expertos sobre el informe de la ley electoral de Cataluña, que ha servido y que sirve actualmente en la ponencia de ley electoral que estamos llevando a cabo desde hace muy poquito en el Parlamento de Cataluña. Un estudio que comenzó en 2007, quiero recordar, y que por los diferentes avatares de la política catalana pues todavía estamos reflexionando esa ponencia de ley electoral, no de nueva ley electoral, a veces se dice de ley electoral, de nueva ley electoral, cuando realmente Cataluña es la única comunidad de toda España que no tiene ley electoral propia en nuestro país. Después incidir un poco sobre esto. Y después también estará con nosotros Octavio Augusto Grau, nombre me hubiera encantado llamarme Octavio Augusto. No, pero yo de verdad, creo que es un nombre formidable. Octavio Augusto Grau, que es secretario general y portavoz de Acción por la Democracia, una asociación civil con finalidad política, según ellos mismos dicen en su página web, por lo mínimo lo reconocen, es una asociación civil con finalidad política. Y eso, que parece obvio, es muy relevante porque ellos tienen la intención de influir políticamente. Su trabajo como asociación tiene como intención influir políticamente para cambiar las cosas, y para profundizar nuestra democracia y para transformar nuestros mecanismos de representación y acercarlos a los ciudadanos y en definitiva conseguir entre todos tener una democracia mejor. Es una asociación que hace una reflexión de la democracia y de los mecanismos de representación, algo que es realmente extremadamente necesario en nuestra comunidad y en el conjunto de nuestro país, porque también es cierto que también deberíamos, y los ciudadanos lo hemos planteado, una reflexión sobre una ley electoral, una nueva ley electoral para el conjunto de España. Y es hora de que este país reflexione acerca de su ley electoral y si realmente es la mejor ley electoral para articular una democracia representativa de calidad y una democracia de calidad como la que necesitamos todos los ciudadanos. Brevemente, yo intentaré ser muy breve en cuanto a la ponencia que planteamos desde Ciudadanos o la reflexión que queremos hacer desde Ciudadanos, porque hemos visto esta mañana que es tan relevante, tan importante la participación de las personas que estáis aquí con nosotros y de aquellas que están en streaming. Yo desde aquí también quiero saludar a las personas que nos siguen desde streaming en este momento y también pedir de las personas que nos siguen por Twitter que intenten también proponernos alguna pregunta, que si podemos incorporarla después en el debate, lo intentaremos hacer. Yo la cogeré en mi iPad, intentaré mirar nuestro hashtag, el de EICS2013, y si hay alguna pregunta interesante también intentaré transmitirla a los ponentes en la mesa, que queremos que esto sea absolutamente participativo y abierto a aquellos que nos siguen. Como reflexión, pues hoy en día Cataluña carece de ley electoral. Es la única comunidad autónoma sin una ley electoral propia y se rige mediante una disposición transitoria del Estatuto Catalán de 1979. Fijaos que el escenario político en Cataluña es un poco raro, porque algunos están pidiendo el derecho a decidir y hemos podido decidir desde el año 79 tener una ley electoral propia y no lo hemos hecho, cosa como eso, ¿no? Algunos
independencia y todavía no tenemos ley electoral propia. Podríamos llegar a la paradoja de ser independientes y tener que estar trabajando una disposición transitoria del Estatuto del 79. Vale, yo espero que no llegue ese momento. ¿Y por qué seguimos así? ¿Por qué estamos en Cataluña todavía sin una ley electoral propia, cuando La Rioja, por ejemplo, la tiene, y Murcia? Pues porque este sistema favorece que los votos de las zonas rurales y con menos población, donde algunos partidos, especialmente Convergencia y Unión, han obtenido mayor presencia, pagan hasta 3 veces más que en las grandes ciudades. Vale. El peso específico de algunos ciudadanos de Cataluña es 3 veces superior al de algunos ciudadanos también catalanes. Nosotros creemos que esta situación tiene que cambiar, evidentemente. Evidentemente tiene que cambiar. No podemos seguir viviendo en Cataluña con una ley electoral que no refleje la realidad socioeconómica, sociodemográfica y sociopolítica de nuestra comunidad. Y que es el momento de reflexionar y avanzar entre todos para conseguir un mecanismo de representación de los representantes públicos que sea capaz de reflejar de una forma más fiel la pluralidad y la realidad social y política en nuestra comunidad. Por lo tanto, y para resumir brevemente qué es lo que plantea Ciudadanos, lo que va a defender en esta ponencia electoral, acerca de cuáles tienen que ser las mejoras que esta ley electoral proponga, pues en titulares serían listas abiertas, elecciones primarias obligatorias en los partidos, una mayor, por no decir absoluta, igualdad del valor del voto de cada ciudadano de Cataluña. Es decir, en una democracia el valor del voto de cada ciudadano tiene que ser el mismo. Tiene que ser absolutamente el mismo. Nada es más fiel a la voluntad de los ciudadanos que el voto de cada uno de nosotros valga electoralmente exactamente igual. ¿Qué mayor democracia hay que aquella que hace que el voto de cada uno de nosotros valga lo mismo? No puede ser que vivamos en una comunidad donde el voto de algunos conciudadanos nuestros tenga un valor electoral 3 veces superior. Aquello que dicen los romanos, cui prodest. ¿A quién beneficia? Porque si no beneficiase a alguien que tiene la capacidad de veto en una ley electoral, ya la habríamos cambiado. Es decir, proporcionalidad. Es decir, la proporcionalidad como el elemento reflejo mayor de la democracia. Y que esa proporcionalidad y esa voluntad de reflejar la voluntad política de los ciudadanos tenga también a veces un reflejo en el Parlamento, donde aquellos ciudadanos que voten en blanco vean que esos escaños están en blanco, están sin ocupar. Ya nos preocuparemos los partidos por intentar evitar que los ciudadanos voten en blanco. Porque el ciudadano que vota en blanco hace un ejercicio de credibilidad, de confianza en el sistema democrático, pero no se ve representado, por lo tanto, transitoriamente quizás, pero de una manera visual importante, que los escaños en blanco estén vacíos y que avergüenza de la clase política y de otros representantes políticos de esa situación. Limitar los mandatos. En una sociedad, en una política que ha utilizado la permanencia en el poder para establecer y construir redes clientelares, hay que limitar los mandatos de los máximos representantes. No puede ser que haya gente que se perpetúe en el poder. Pero la gente que se perpetúa en el poder acaba instrumentalizando el poder en su beneficio. Por lo tanto, algo tan sencillo que tienen democracias tan avanzadas como la norteamericana. Limitar los mandatos. Lo hizo Aznar. Ninguna ley lo obligaba. El denostado Aznar. Bueno, pues intentemos introducirlo por ley en nuestra comunidad. Limitar los mandatos. Limitando mandatos, limitamos las redes clientelares. Prohibir la condonación de deudas a los partidos. Los partidos políticos no pueden vivir por encima de sus posibilidades, sobre todo no pueden tener dependencias económicas con los poderes financieros de nuestro país, de nuestra comunidad. Los partidos políticos tienen que saber gestionar sus recursos y tienen que vivir de sus recursos y no endeudarse por encima de sus posibilidades y exigir al final, o pedir o intercambiar favores con los entramado financieros que les permitan condonar las deudas. Publicar las cuentas de los partidos, cosas muy sencillas. Que la información sea accesible a todos los ciudadanos. Eso requiere de una ley de transparencia que también desde el Parlamento estamos trabajando. Ley de transparencia, ley electoral, con mecanismos
no para salir del paso ante la presión social, sino como verdaderos mecanismos de transformación de la realidad. Porque es cierto que vivimos en una crisis económica, en una crisis institucional, en una crisis de representación, que en definitiva es una crisis de la democracia. Decía antes José Luis González Amargós, decía que vivimos un momento histórico. Es cierto, y ese momento histórico puede ser aprovechado por algunos al viejo estilo lampedusiano, ¿no? De que todo cambie para que todo sea igual. Y desde Ciudadanos defendemos que todo cambie para que todo sea diferente, no para que todo siga igual. Ni la ley electoral ni la ley de transparencia tienen que ser coartadas para que todo siga igual, sino que tienen que ser mecanismos de cambio, de transformación. Yo siempre he dicho que a mí la regeneración se me parece una palabra, yo intento usarla pocas veces. Yo me gusta más transformar, reformar, avanzar, profundizar, consolidar una democracia que nos ha costado mucho conseguir y que estamos en un momento histórico que creo que hay una mayoría de ciudadanos que quieren que sea mejor, quieren una democracia mejor, de más calidad, más representativa, más participativa, que permita a los ciudadanos convertirse en los sujetos de decisión, de control, de fiscalización de lo público y de su dinero y de sus impuestos. Algunos quieren aprovechar la crisis para volver al pasado y nosotros queremos avanzar hacia el futuro. Queremos avanzar hacia un futuro mejor. Algunos quieren blindar la partitocracia, quieren blindar las instituciones democráticas y los instrumentos de participación. Y nosotros queremos abrir, romper la partitocracia, mejorar nuestras instituciones y mejorar nuestros instrumentos de participación. Y el gran qué, en este caso, es el cómo. ¿Cómo? Para conseguir una mayor participación, una mayor representación y una mayor transparencia, tenemos que cambiar las cosas. Y como todo en esta vida, no hay una única fórmula. El cómo no tiene una única lectura. El cómo es múltiple. Nosotros proponemos algo. Nosotros proponemos una ley electoral en una dirección, pero estamos abiertos a escuchar otras propuestas que tengan como objetivo los mismos principios. En los principios sí que somos irreductibles, ya sabéis cómo es Ciudadanos. Ciudadanos es un partido de principios, pero es un partido que escucha y que integra visiones diferentes si los principios son comunes. Y aquí tenemos a dos personas, como antes os presentaba, que tienen unos principios comunes, no con Ciudadanos, sino con la mejora, la profundización y la transformación de nuestra democracia, que nos van a presentar ángulos diferentes y que nosotros tenemos que escuchar, porque si uno no escucha, no aprende, y si uno no aprende, no mejora, y si uno no mejora, no cumple su función. Y nuestra función como partido político, como instrumento de participación ciudadana, como instrumento de transformación, como instrumento del cambio, pasa por un primer paso que es escuchar. Por lo tanto, ahora vamos a escuchar con un placer inmenso a John Mejía.